Buenas tardes, vamos a realizarle una breve encuesta, una entrevista a una estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de tercer semestre. Ella está realizando prácticas con una maestra y nos va a responder según lo observado. Bueno, señorita María Elena, futura docente, en cuanto a la expresión dramática le voy a realizar unas pequeñas preguntas que usted ha observado en su aula de clase, en el aula de clase de la docente. ¿Cuál es la metodología o estrategia utilizada en las clases en cuanto a la expresión dramática? Bueno, las estrategias metodológicas que utiliza la docente dentro del aula o en la área de clase, pues es la de la enseñanza y el aprendizaje teniendo en cuenta el enfoque lúdico. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿las actividades planeadas son realizadas en cuanto a la expresión dramática? La profesora sí realiza en su aula de clase las actividades que ella planea. Sí, la mayoría de las actividades pues siempre son realizadas, también teniendo en cuenta el entorno y si se permiten realizarlas. Perfecto, interesante. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las técnicas utilizadas en el aula de clases en cuanto a la expresión dramática que la profesora maneja y usted ha observado? Bueno, pues varias de las técnicas que yo he observado, entre esas se encuentra la literatura, los juegos, actividades de sensibilización, la sonorización, la dramatización y la representación de papeles. Ok, usted cogió la número A. Ella realiza con sus alumnos muchas dramatizaciones y le entrega a los niños unos papeles. Unos papeles quiere decir que le entrega a cada niño un personaje. Claro. Okay. ¿Qué tipo de actividades son realizadas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a la expresión dramática? Bueno, teniendo en cuenta lo que he visto en el aula de clase, la docente para evaluar o analizar al niño o al estudiante, pues lo hace mediante la observación, ¿cierto? Utiliza fichas gráficas, la reflexión personal, observación externa, etcétera. Ok. Ella evalúa a sus estudiantes observando primero si aprendieron o no. Okay. Como docente, ¿qué metodología, bueno, en este caso la docente, qué metodología desarrolla ella en cuanto a la expresión musical? Estas preguntas van con enfoque ahora a la expresión musical, según lo que usted ha observado. Bueno, pues la docente utiliza metodología empleando lo que es la práctica de varias destrezas. Entre esas, la comprensión auditiva, la lectora y también la expresión escrita u oral, de manera armoniosa o alegre, para llamar la atención del estudiante. Ok, interesante. ¿Las actividades planeadas sí son realizadas dentro del aula de clase en cuanto a la expresión musical? A veces pues se realizan ciertas actividades teniendo en cuenta los recursos para poder llevar a cabo la actividad, porque como es cierto, a veces no siempre el entorno permite realizar ciertas actividades. Wow, interesante. ¿Cuáles son las habilidades o contenidos que desarrolla la maestra en cuanto a la expresión musical que hemos observado? Las habilidades que nosotros pues hemos observado, o sea, las personas que estamos realizando las prácticas dentro del aula, son la creatividad, la confianza, la amabilidad que se le brinda, ¿cierto?, al estudiante. Ella coloca en práctica. Bueno, seguimos. ¿Qué tipo de actividades son realizadas para evaluar el aprendizaje en cuanto a la expresión musical de los estudiantes que usted ha observado dentro del aula de clase? Bueno, pues muchos de los métodos que la maestra utiliza dentro del aula para evaluar el aprendizaje, pues ella lo hace por medio de la observación y un seguimiento académico, que es donde se tiene en cuenta si el niño muestra avance o no. Interesante. Muy bien. Wow. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la docente que usted observó dentro del aula de clases? Bueno, entre eso tenemos lo que serían las enseñanzas cognitivas, que nos permiten conocer cómo está avanzando el niño, ¿cierto? O si no tiene cierto avance. Tenemos la comunicativa y la de la comprensión. Por medio de la comunicativa, pues ellos nos presentan cómo se están sintiendo, inclusive también nosotros mostramos a ellos si les está gustando nuestra forma de enseñar. Y la comprensión, es cierto que no todos los niños tienen el mismo estilo de aprendizaje, ¿cierto? Y debemos tener eso en cuenta, que es una parte muy importante. Entonces, si lo comprendemos, pues vamos a salir adelante y vamos a obtener un buen trabajo, ¿cierto? Dentro del aula de clase. Dentro del aula de clase, interesante. Bueno, esto es todo. Gracias por respondernos estas breves preguntas. Y bueno, espero que siga así en su camino de la docencia. Muchas gracias. Maricel, muchas gracias.